Hola, hola amigos digitales, hoy nos vamos a Galicia, un trozo de España que lo tiene todo. Fabulosos paisajes, exquisita gastronomía y hasta es la meca de la moda. Pero esta vez iniciaremos nuestro recorrido por el Camino de Santiago. Quédate conmigo hasta el final y disfruta de las vistas irresistibles de este fabuloso viaje. El Camino de Santiago no es solo una ruta de peregrinación, sino varias de ellas, y se han convertido en un símbolo de integración donde personas de toda procedencia se encuentran y comparten su peregrinar hacia Compostela. Además, han sido rutas claves en el desarrollo económico e intelectual de Europa y sus caminos están llenos de arte y patrimonio, hasta el punto de ser reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Camino de Santiago tiene origen medieval. En un principio era un peregrinaje hacia la tumba de Santiago el Mayor, situada en la Catedral de Santiago de Compostela, con un itinerario que partiendo de los Pirineos occidentales recorre el norte de España hasta llegar a la ciudad. Se trata de un camino sembrado de numerosas manifestaciones de fervor, de arrepentimiento, de hospitalidad, de arte y de cultura, que nos habla de manera elocuente de las raíces espirituales del viejo continente. Describiendo sobre un mapa las llamadas rutas jacobeas tenemos la Vía Turonensis, que sale de París por la costa pasando Orleans y Burdeos hasta llegar a Saint-Pierre-de-Port. La Vía Lemonicensis, que tiene dos vertientes y según escojan pasarán por Nevers o la Charité-sur-Loire. Ambos caminos confluyen en San Leonardo de Noblat y llegan a Saint-Pierre-de-Port. La Vía Lepodiensis, que sale de La Paille en Velay y transita por numerosos pueblos como Congues y Ans-sur-l'Adour. La Vía Tolosana, que sale de Arles, Montpellier y Toulouse para llegar a Somport. Luego está el camino portugués, que toma toda la costa luego de Coimbra, o la alternativa más adentro por Évora y Ourense, que llega a Compostela. El Camino de la Plata, que sale de Sevilla y va recorriendo Extremadura pasando por Salamanca y Zamora. El Camino Aragonés, que sale de Semport hacia Jaca hasta el Puente de la Reina. El Camino de Finisterre, que pasa por Negreira hasta Santiago pero suele hacerse a la inversa. El Camino Francés, que inicia en Saint-Pierre-de-Port y continúa vía Pamplona, Logroño, Burgos, León y otras poblaciones hasta el objetivo. El Camino Vasco, que sale desde Irún y transita por pueblos impronunciables hacia Santo Domingo de la Calzada. El llamado Camino Primitivo desde Oviedo en Asturias, que pasa por varios pueblos y toca Lugo. Por último, el Camino Sanabrés, que sale de Zamora y serpentea hasta Santiago vía La Hulla. No importa el camino que escojas, recibirás al final del camino tu Compostela si hiciste al menos los últimos 100 kilómetros a pie. Santiago el Mayor fue uno de los principales apóstoles de Jesucristo y el primero de ellos en morir martirizado. La tradición cristiana afirma que su cadáver fue trasladado a una tumba en Galicia. Esta fue descubierta sobre el año 820 entre los restos de un asentamiento romano abandonado y sobre ella se construyó un templo que fue ampliado en los siglos siguientes hasta convertirse en la actual catedral. Por razones de tiempo, no profundizaremos en los detalles del arraigo del culto a Santiago, pero sí nos pasearemos por algunos parajes. Coméntanos si quisieras que extendiéramos el tema y hacer un segundo video sobre este apóstol y la devoción de tanta gente. El año próximo será año jacobeo y esto tiene una profunda significación.
Quien busca su Compostela o el certificado de su sacrificio del peregrinaje sabe que el camino marcará un antes y un después. Más allá de los 800 kilómetros o de los 100 que hayan sido su alternativa, las colinas, el viento, la lluvia, el frío y el cansancio desde ahora serán sus compañeros de viaje. El idioma no será una barrera, porque un halo de bondad se irá apoderando de tu alma y cuando menos lo esperes, estarás compartiendo lo poco o mucho que lleves a tu espalda. Los pueblos y caseríos que se van alcanzando durante tu jornada diaria, generalmente de unos 20 o 30 kilómetros, están acostumbrados a ver día a día a nuevos peregrinos que hacen el camino pensando en un reencuentro consigo mismo o pretenden redimirse por sus actos. Algunos lo harán por pura fe y muchos por la curiosidad de conocer estos parajes tan especiales. Lo cierto es que a lo largo de los años, cada cartilla de sellos se va llenando desde varios puntos cardinales y en cada sello vas dejando una historia. Una comida con gente desconocida, una dormida incómoda y una ducha fugaz que te recuerda que si afuera está claro, entonces va saliendo tarde. No solo se ven paisajes naturales de una policromía asombrosa, sino que en medio de lo que crees que es un pueblito olvidado, hay capillas y monumentos que enriquecen tu memoria, que te recuerdan que bajo tus pasos hay huella de millones de seres que pasaron antes que tú, dejando a su paso algún garabato o alguna anécdota que pasó, tal como tú lo haces ahora, por un proceso de sanación involuntaria. El testimonio de muchos se refleja en que dejaron de beber, de fumar o de comer en exceso. Otros simplemente se dejaron la barba y los más audaces se marcaron con un tatuaje al llegar a casa. Cuando transitas por tu vía oirás hasta la saciedad: ¡buen camino! Porque la gente local realmente vive para servir al peregrino. Numerosas posadas y albergues son casas de familia reconvertidas en paradas convenientes para los caminantes. Algunas fabulosas, otras verdaderas pocilgas, todo depende de cuánto estés dispuesto a pagar. Una vez que hayas transitado tu camino, al llegar a la catedral podrás reclamar tu Compostela. Pero ningún camino termina realmente si no continúas hasta Finisterre o final de la tierra. Allí reposa el mojón del kilómetro cero y debes llegar hasta la costa gallega para quemar tus ropas y calzado y deberás bañarte desnudo para dejar allí en el confín del planeta todo tu pasado oscuro, todo lo que eras y ya no. Tu nuevo yo luego de Finisterre suele celebrar en grande su renacer, en una región que es famosa por sus exquisitos mariscos y la empanada gallega. Así que frente a un buen vino y un plato de pulpo, sin pensarlo, estarás planeando tu regreso. Hasta aquí, mis amigos digitales. Como siempre, si te gustó el video, regálanos un like y recuerda que suscribirse es gratis. Y si colocas la campanita, serás siempre el primer invitado para la próxima cita digital. ¡Chao!